El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienvenidos. Ministerios Beula presenta El Consejo del Señor, junto al pastor Adolfo Espinosa. Nos gozamos en el Señor de estar nuevamente juntos compartiendo su buena palabra para enriquecimiento de su pueblo, de nuestros corazones. Gracias al Señor una vez más por todo lo que Él hace, por su buena obra. Tema que estamos tratando en este tiempo, tratando acerca de la obra de Dios. Y trataremos hoy en el Evangelio de Juan capítulo 6 acerca de una pregunta que se le hace al Señor que es muy vital, muy importante para estar considerando en este día. Dice en el capítulo 6, versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Atención con esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hacer. El pensamiento humano. Quizás muchas veces habremos oído y habremos a lo mejor dicho nosotros mismos, queremos servir a Dios, lo que tiene que ver con hacer. La respuesta del Señor a esta pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis. Así que encontramos una diferencia muy notable entre hacer y creer, dos verbos absolutamente distintos. Hacer implica algo que yo puedo hacer. ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta del Señor es que creáis, no que hagáis. Así que las obras de Dios, poner en práctica las obras de Dios, no consisten en que yo pueda hacer, sino que yo pueda creer. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que vuelvo a reiterar, no es lo que yo haga, no es que yo pueda hacer, sino que yo crea. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que de una manera figurada es como sentarse a no hacer nada, sentarse. Como lo expresa esa discípula María, hermana de Marta y Lázaro, sentada a los pies oyendo su palabra. Es un sentarse a oír su palabra para que la obra de Dios se haga. Reconocer primeramente que la obra de Dios la ha venido a hacer en nuestro corazón porque Él ve que nuestra vida es la que necesita. Nosotros necesitamos que Él obre. Él no vino al mundo para que nosotros obremos a favor de Él, para que nosotros hagamos algo por Él. Él vino al mundo a hacer su obra en nosotros porque nosotros somos los que necesitamos. Nosotros somos los necesitados. De allí que el Señor decía, yo no he venido a ser servido, sino a servir. El Señor no quiere que yo le sirva a Él, Él quiere servirme a mí, porque ve que mi necesidad, ve mi pobreza, ve todas nuestras debilidades, nuestras falencias, y Él vino a servirnos por amor. De tal manera que su obra no es lo que yo pueda hacer, sino que yo pueda creer, que yo pueda oírle, que yo pueda anhelar que Él me hable y que su obra se haga en mi vida, que Él esté trabajando en mi vida. Así que vuelvo a reiterar una y otra vez, no es lo que yo haga, sino lo que Él hace en mi corazón. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, lo que debemos hacer es simplemente creer, oírle, abrir nuestro corazón, abrir nuestro oído. Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para decirme? Y yo quiero aprender de ti. Yo quiero, Señor, que tú trabajes en mi corazón. Esa es la obra de Dios, que Él venga a trabajar en mi corazón. Pero añade aquí el Señor en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan, una palabra que pudiera ser difícil de entender. Porque aquí dice en el capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también,
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vea, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado, que creamos en el Señor Jesucristo. Pero ahora dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Así que si uno cree en Él, uno también podrá hacer las obras que Él hace. Lo primero es creer, pero no es un creer así como una declaración de boca solamente. No, es creer para que esa obra de Dios se haga en mi vida. Ejemplo de algo que hemos venido tratando. Juan el Bautista envió 2 discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El Señor le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que veis, las cosas que oís. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos son resucitados, etc. Esas obras que el Señor hace, las ha de hacer en mí si yo creo. Eso es lo primero. Que si yo creo, el Señor ha de hacer su obra en mi vida y entonces Él me dará la vista, Él abrirá mis oídos para oírle, Él sanará mi parálisis para que yo pueda caminar en el camino de santidad, Él me dará vida de entre los muertos y podré resucitar a esta vida verdadera, a esta vida eterna. Cuando esa obra se haga en la vida de uno, entonces esa obra uno también la podrá hacer en otros, porque ha oído su palabra, porque ha creído en Él. Entonces dice aquí el Señor de lo que estábamos leyendo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Esas son las obras que Él hace en uno, porque ha creído. Y entonces uno las puede hacer en otro, llevando su palabra, porque es su palabra la que obra. Entonces lo podrá hacer en otro. Y ahora añade, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí es donde está, mayores obras. De ninguna manera esto se refiere a señales, no se refiere a milagros, no se refiere a sanidades. Se refiere a obra, la obra de Dios. La obra de Dios en nosotros es formar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso que tenemos que aprender de Él, creer en Él, aprender de Él para ser como Él es. En la medida que esa obra se va haciendo, nosotros podemos colaborar con el Señor haciendo eso mismo en otros, llevando su palabra, llevando el testimonio de Cristo en nuestra vida, podemos colaborar con Él. Pero ahora nos dice, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y entonces una cosa es la obra del Hijo en nosotros, la obra de Jesucristo en nosotros, para llegar entonces a hacer esa obra. Primero la hace Él en nosotros y luego nosotros colaboramos con Él, llevando la misma palabra y haciendo esa obra en otros. Es lo que el Señor está diciendo. Pero obras mayores. ¿Qué obras mayores que las que el Señor hizo estando aquí en la carne, estando en el mundo? ¿Qué obras mayores puede hacer hoy un discípulo? Vea, porque yo voy al Padre. Las mayores obras tienen que ver con su glorificación, tienen que ver con su ascenso, tienen que ver con verle glorificado. Y entonces esa obra no la puede hacer el hombre natural, no la puede hacer nadie, sino es por causa de su glorificación. Y para eso, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos verle en gloria. Decía el Señor, Él me glorificará, el Espíritu de verdad. Ese Espíritu me glorificará. Ese Espíritu nos mostrará a Jesús en gloria. Luego podremos edificar, si nosotros también vivimos la experiencia de conocerle más allá de su encarnación, de verle en la gloria, por la gracia del Espíritu Santo. Entonces nosotros también podremos edificar a otros en esa edificación, en eso mayor, en eso que va más allá de conocer a Cristo en la carne, es de conocerle en el Espíritu, de verle revelado por el Espíritu. A modo de ejemplo de que estamos tratando una obra mayor, algo que es lo que el Señor viene a hacer en nosotros por medio del Espíritu. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 9. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí tenemos estas cosas que no se ven, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni se las ha imaginado el hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ahí están estas cosas, las hizo Dios. Pero el hombre no las puede ver. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu. Dios es el que continúa obrando, más allá de la encarnación del Hijo. Dios es el que continúa mostrándonos al Hijo, pero ahora en gloria. Ya no lo muestra en la carne, lo muestra sentado a la diestra, lo muestra reinando. Nos comienza a mostrar la intimidad de Dios, porque nos habla aquí acerca de lo profundo de Dios. Cómo edificar en algo que es celestial, cómo poder mostrar a la iglesia, cómo poder mostrar a los creyentes aquellas cosas que son espirituales y que no se ven. Esto tiene que ver con una obra mayor. Esto tiene que ver con edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Tiene que ver con la obra que hace el Espíritu Santo en todos los creyentes. Entonces el Señor dice, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Es decir, porque Él es exaltado y nos da el Espíritu Santo para que por medio de ese Espíritu nosotros podamos conocer y poder ver la intimidad de Dios, poder entrar a las cosas más secretas, a los misterios más grandes de Dios por medio de su Espíritu, y de esa manera edificar también a la iglesia, llevándolo a ese conocimiento precioso de las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, y que Dios nos, por su gracia, nos ha querido revelar por su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Las obras de Dios, Dios está obrando. Esa obra la viene a hacer en nuestro corazón y comienza Él a lavar, a limpiar el corazón, y en la medida que limpia el corazón nos ha prometido que podremos ver a Dios, y quien muestra a Dios es el Espíritu Santo que nos ha dado. Bendito sea el Señor, a Él sea toda gloria, todo reconocimiento, y para nosotros que Él aumente nuestra fe para creer cada día más en su santa palabra, y esa palabra nos conduzca por este camino de santidad, camino de gloria, camino de revelación, camino que nos acerca cada día más a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, a Él sea toda alabanza y gloria. Amén. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Ministerios Beula ha presentado el programa El Consejo del Señor. Para comunicarse y manifestar sus dudas e inquietudes, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: pastoradolfo@ministeriosbeula.cl pastoradolfo@ministeriosbeula.cl. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa.